me ha visto despierto, mi gente cuando se duerme, por las quebradas del tiempo. Soy Martín Miguel de Güemes. Hoy le damos la bienvenida al programa a la profesora de Historia, María Victoria Lambertuzzi. ¿Qué tal, María Victoria? ¿Cómo estás? Hola, Betiana, ¿cómo estás? Bueno, y ella está con nosotros porque hoy, 17 de junio, se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del general Don Martín Miguel de Güemes, 204 años de su fallecimiento, y por eso estamos aquí con María Victoria, que nos va a hablar de este patriótico que tuvo mucho que ver en la independencia de nuestra Argentina, de nuestro país, así que por eso vamos a estar hablando con él. Bueno, María Victoria, contanos en primer lugar, ¿quién fue? Bueno, Martín Miguel de Güemes fue uno de los personajes más trascendentes, más importantes de la historia argentina de principios del siglo XIX. Tuvo una destacada actuación en las guerras de la independencia y, bueno, fue tardíamente reconocido por nuestra historia, ¿no? Por un montón de motivos que ya charlaremos, pero fue tardíamente reconocido por nuestra historia. Nosotros tuvimos, mejor dicho, la posibilidad de hablar con Martín Miguel de Güemes de Arbobarrena. Estamos hablando del Chosno del general, tuvimos la oportunidad de conocerlo, así que bueno, vamos a empezar contando un poquito la historia de esta quinta generación del general. Nos va a hablar un poquito de todo, de su vida personal, de su relación con sus antepasados, y después vamos a seguir hablando con María Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Un gusto escucharlos. Sé que me están hablando desde Santa Fe, San José de la Esquina, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Cómo le dicen en su casa? ¿Martín, Miguel? ¿Cómo le dicen? Martín. Martín. Bueno, así lo vamos a llamar entonces. Bueno, es un gusto, Martín, conocerlo a través de, gracias a Dios, a través de este medio de la tecnología, que tal vez sea la única manera de poder conocer y tener el alcance de tantas personas y tan interesante como usted. Bueno, este mes es muy importante para usted y toda su familia. Seguramente estamos hablando de que 17 de junio es el paso a la inmortalidad del general Don Miguel Martín de Güemes, este militar y esta persona tan importante y tan relevante en la historia de nuestra Argentina. Me gustaría preguntarle, principalmente usted, ¿puede ser que es nacido en Rosario? Mire, yo nací en Rosario de la Santa Fe, como se llamaba antiguamente. Mi familia materna, los Arbobarrena, son de Entre Ríos, o son de Concordia. Pero mi bisabuelo es de Coronda, es un apellido Leiva. Lo descubrí con gran gusto cuando fuimos a inaugurar un busto del general Güemes en Coronda, en un barrio muy humilde que pidió tener una identidad a través de Güemes. Y cuando yo viajo, tengo la costumbre de estudiar un poco el pueblo que voy, qué gente vivió ahí, cómo es la historia. Y bueno, me puse a estudiar de Coronda y me vino a la memoria cuando mi abuelo Horacio Arbobarrena siempre me decía, mi abuelito Leiva. Y ahí estaban los Leiva, estaba Manuel, uno de los constituyentes del 53, y cuando hicimos una conferencia de prensa yo le dije a los periodistas, vengo después de 200 años de vuelta a Coronda. Así es, así es. Martín, me gustaría que me cuente qué recuerdos trae usted de su familia con respecto al general, de sus abuelos, de su bisabuelo, qué recuerdo tiene, qué le contaban de él. Mire, lo primero es decirles que lamentablemente yo no conocía a mi abuelo. Cuando yo nací había fallecido unos años antes, pero tuve sí la suerte y el gran afecto con un bisnieto del general Güemes, que era primo hermano de mi abuelo. Mi abuelo era bisnieto del general Güemes y él era bisnieto por otro hermano, o sea, una rama paralela, que era el doctor Luis Güemes Ramos Mejía, que fue el autor de la obra Güemes documentados 50 años de trabajo de la familia,
empezando por Domingo Güemes, después Luis Güemes, que fue el que armó toda esa obra formidable en 12 tomos de 500 páginas. O sea, él escribió para reivindicar la figura de su antepasado injustamente tergiversada, minimizada y reducida de su ámbito geográfico de actuación. Fue mi maestro y a través de él fui aprendiendo la historia familiar, fui aprendiendo la historia del general Güemes. Por supuesto me leí la obra, después pasé a una obra de Bernardo Frías, que son 6 tomos, que fue el descubridor de Güemes. Bueno, y así sucesivamente a través de los años me fui compenetrando de la figura de Güemes, de la guerra gaucha, de cuál era la verdadera dimensión del caudillo militar de la epopeya del norte argentino. Y bueno, hoy estoy como presidente y académico del Instituto Güemesiano de Salta, lo que me da mayor responsabilidad, Claro. de la que fui adquiriendo a través del tiempo, porque 50 años hace que difundo por escuelas, colegios, círculos culturales, tradicionalistas, congresos, encuentros el pensamiento y la acción de Güemes. Martín, ¿cómo lo describían a él? ¿Cómo era el general? ¿Qué dicen de él? Quiero saber. Bueno, el aspecto físico, lamentablemente Güemes nunca se retrató, no posó ante pintores, digamos. No había daguerrotipo y tampoco fotografía, consecuentemente el retrato que conocemos de Güemes, o los retratos que conocemos de Güemes, yo siempre digo que son Güemes, pero no son Güemes. Ajá. Es Güemes, pero no es Güemes, para decirlo así. Es como yo soy Güemes, pero no soy Güemes. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque el general Güemes se pintó, o digamos, se retrató en base a los 2 hijos del general Güemes que habían sobrevivido. Uno murió muy chiquito, Ignacio, que fueron Martín María del Milagro y Luis. Luis era mi tatarabuelo. Cuando muere Güemes, uno tiene 5 años y el otro 3. Pero con el tiempo, Güemes muere muy joven, 36 años, uno de ellos llegó a ser gobernador de Salta, Martín. Y el otro fue muy conocido porque era un hombre de campo, y entonces mucha gente decía, qué parecidos son al general Güemes. Ajá. Y también había un sobrino, por vía de una hermana del general Güemes, que decían que era también muy parecido. De ellos 3, y también de mi bisabuelo Martín, que era nieto del general Güemes, surgió la figura del general Güemes. Ahora, hubo un estudio que hizo la Policía Federal basado en la cabellera que guardábamos en una cajita la familia Güemes, que estudiando la cabellera se puede saber la altura aproximada, el color de piel, la barba, el pelo e incluso la probabilidad de color de ojos. Ajá. Y dio hombre de una altura aproximada a 1,83 m, pelo castaño, barba rojiza, piel blanca, pálida y ojos pardos. Esa descripción de Güemes que hace la Policía Federal en 30 hojas de informe es la que generalmente se ha podido conocer a través de tradición, de cartas, de recuerdos de la infancia de Juana Manuela Gorriti. Un hombre alto, que andaba muy bien a caballo, que tenía un porte muy importante y que lo lucía, y a su vez tenía la humildad de saber que era como el espíritu de la tierra, no se sentía más ni menos que nadie. Martín, ¿cómo influyó en su vida la historia en general, en su vida, en su cotidianeidad, a lo largo de todos estos años? ¿Qué influencias tuvo para usted? Bueno, yo soy primero un sacha abogado, porque dejé la carrera faltándome muy poco, por aquello, cuando leí lo que había dicho un gran escritor tucumano, ¿no?, que decía que América es un inmenso desierto poblado de abogados. Yo dije, no quiero ser parte de ese desierto, y me dediqué a un oficio que fue el periodismo. Hice radio, hice televisión, hice medios gráficos, pero siempre con eje en la historia. Después me dediqué a la gestión cultural, y en eso, estudiando gestión cultural,
uno de mis profesores me dijo, el general Güemes también fue un gestor, me dice, pero fue un gestor de patria, alguien que gestó una patria. Lo tuyo es una gestión cultural, es gestar hechos culturales. Me gustó y lo sigo absorbiendo. Y por último, escribí ensayos históricos, tengo escrito libros, folletos y dado conferencias en muchísimas partes del país y países limítrofes. Y bueno, ya me siento, hay una cosa, Güemes me invadió o yo siento que me ha invadido, no sé. Pero hay veces que cuando doy una conferencia siento que está hablando él. ¿Usted está hablando de La soledad de la misión y de La fuerza de la gloria, de esos libros? Ese es el primer libro, el otro es Belgrano y San Martín en el norte, Ajá. los gauchos en los cuernos del toro, el otro es Martín Güemes, leyenda y realidad, de Mitre a Terraño. Después hice una semblanza y una recopilación de trabajo del maestro de Güemes, que fue el doctor Manuel Antonio de Castro, que fue el primer periodista salteño y norteño y que dirigió la Gaceta de Buenos Aires y el Observador Americano, un gran jurisconsulto. A él sí me dediqué mucho tiempo también a estudiarlo y tengo ya listo un libro para sacar porque me parece una figura olvidada y muy importante. ¿Qué importancia que es para la historia argentina que todo esto quede escrito, ¿no? A través de sus libros, que este relato quede para siempre? Esto usted obviamente que lo valora, ¿no? Y se da cuenta de la importancia y la relevancia que tienen sus escritos. Usted sabe que hay una cosa que, bueno, el mundo moderno, los escritos generalmente hoy lee poco la gente. Así que hay que aprovechar también la tecnología. Yo tengo preparado ya para YouTube, para armar un canal con el Instituto Güemesiano y he grabado en capítulos de 5 a 10 minutos todo lo que conozco de la vida del general Güemes. Y ya lo van a poder ver en cualquier momento. Me pareció que eso también ayuda mucho porque lo coloquial, que lo que estamos haciendo hoy, es más fresco, es más rápido, la gente tiene tiempo de ir manejando y por ahí va escuchando lo que uno dice, y leer les cuesta mucho, por eso también mis trabajos los hice cortito como patá de chancho. Está bien, para que lleguen a más personas, sobre todo a la juventud. Claro, es decir, acá es muy importante llegar a la juventud y como yo digo, también llegar a los abuelos. Porque la juventud también está siempre apurada, y yo siempre digo como los paisanos, ¿no? Para llegar rápido hay que andar despacio. Y entonces, en ese sentido, los abuelos que ya están con los nietos, que los nietos los escuchan a los abuelos, que los abuelos rememoren, que los abuelos reflexionen sobre nuestra historia, en los años que les quedan, que a veces son muchos, Claro, porque en estos tiempos los abuelos viven bastante. Consecuentemente, yo apunto también a los niños de las escuelas, voy mucho a las escuelas, y me impresiona, Yo les puedo asegurar, sobre todo la escuela primaria. En la escuela primaria, cuando los docentes se toman el trabajo de enseñarles algo del general Güemes, cuando voy y hablo con ellos, con los chicos, no me van a creer, pero es impresionante la acogida, el abrazo, el que te pide que le firmes esto, que le otro. Qué lindo. Yo vengo ahora de recorrer varias escuelas en Santiago del Estero y La Banda, y en Rosario de la Frontera, y es muy, muy importante, porque uno es un instrumento ya. Yo digo que yo soy un instrumento, ¿por qué? Porque los chicos dicen, ¿habrá existido Güemes? Y aparezco yo. Primero se les ilusionan, porque no imaginan un gaucho grandote, claro, qué sé yo. Pero como yo soy apasionado, cuando empiezo a hablar, los chicos llega al corazón, y los chicos se ponen, y eso a mí me parece formidable, porque no se van a olvidar. Claro que sí. Y van a los padres y le dicen, mirá, acá vino uno que dice que es descendiente del general Güemes y habló. A mí me parece notable ese impacto de Güemes después de 200 años, ¿no? Exactamente. Incluso las docentes. Yo en Córdoba he tenido charlas donde he visto docentes que lloraban. Es decir, es un hombre que así como
26 años, una juventud, parece que hubiera vuelto a galopar, que está en esta Argentina decadente, agrietada, con problemas de todo tipo. Parece que Güemes vuelve a galopar, se siente el casco del caballo y la gente dice, ahí viene, ahí viene. Y ahí empiezan a entenderlo. Martín, ¿qué aspecto de su vida, de la vida de Güemes, me refiero, del general, de su vida, de su lucha, usted cree que fue más relevante? Sin duda que muchas batallas, un líder importante para la independencia argentina, pero ¿usted cuál cree digamos, el aspecto más relevante de la vida del general? Si tendría que nombrar uno de ellos, ¿no? Sí, yo le voy a decir, primero, el aspecto militar, porque él era un militar de carrera. Y el general San Martín lo entendió perfectamente y le dio los grados más altos. Cuando en el año 14 San Martín toma el ejército del norte, derrotado Belgrano, en Vilcapugio y Ayohuma, lo primero que hace, que lo había conocido a Güemes en Buenos Aires, es pedir que lo trasladen al campo, al frente de lucha, y nombrarlo jefe del ejército, de la vanguardia del ejército del norte. Año 1814. Y en 1820, cuando ya Güemes ha derrotado dos grandes invasiones muy poderosas que si hubieran triunfado sobre Güemes, San Martín no puede cruzar los Andes y libertar Chile. Y en la segunda, en el año 20, segunda gran invasión, todo el país estaba anarquizado, todo el litoral estaba peleado contra Buenos Aires, no les importaba ya la guerra parecía que estaba lejos y estaba ahí atrás nomás. Lo que pasa es que la veían lejos porque Güemes contuvo durante más de 6 años todo. Entonces en el 20, cuando derrota a la fuerza de Canterac y Ramírez, San Martín, que está en Paracas y que se ha negado a venir a reprimir las luchas de los caudillos del litoral, lo nombra a Güemes general en jefe del ejército de observación sobre el Alto Perú. Es decir, el segundo hombre en importancia de San Martín. Y Güemes tenía que avanzar y bueno, fue frustrada por su muerte. Ese es un aspecto del militar. 170 combates ganados durante toda la conducción militar de Güemes. 170 combates de San Lorenzo. Porque las guerrillas que hacía Güemes eran menores. Lo importante fue la organización militarmente de un ejército de milicias, cauchas de caballería que podían hacer de infantería. Bueno, esto es el aspecto militar, pero del aspecto político, Güemes fue gobernador autónomo de Salta en el año 1815. En ese año es gobernador autónomo Francisco Candioti en Santa Fe y José Javier Díaz en Córdoba. Son los 3 gobernadores autónomos. Güemes, como gobernador autónomo, lo primero que hizo fue crear el cuerpo de infernales, es decir, el cuerpo de élite de él. Pensó en la guerra, pero pensó en lo social. Creó un fuero de milicias para proteger a los gauchos cuando estaban en combate. No pagaban arriendo. Si estaban en combate no pagaban arriendo. Y cuando se quejaba algún terrateniente, algún estanciero, finquero, como le decimos nosotros, Güemes le decía, te cambio 100 días de combate por lo que estás por poner. Claro. Y no quería. Entonces Güemes protegió a los gauchos. Eso le trajo sus inconvenientes. Hay que ver que de ese estatuto de Güemes, y lo digo con fundamento, surgió la ley Güemes en el año 1921, con Joaquín Castellano, de protección a los indios y a los gauchos. Y en 1944 el estatuto del peón, que fue algo que se basó en ese momento el peronismo para la cuestión social en relación al campo, que era el tema más importante que había en juego por la potencialidad del campo. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, Güemes fue un hombre de unidad nacional. Él creyó en la unidad nacional. Fíjense que se produce un enfrentamiento muy duro, que no lo voy a explicar ahora, entre Rondó, jefe del Ejército del Norte, director provisorio de Buenos Aires, con Güemes, gobernador autónomo, jefe de las milicias gauchas. Güemes lo rodea al Ejército del Norte y lo inmoviliza, como después va a inmovilizar a los realistas y derrotar a los realistas. Se firma el Pacto de los Cerrillos. El Pacto de los Cerrillos, que pocos constitucionalistas mencionan, es un pacto preexistente para la independencia nacional. Qué lindo sería ahora, ¿no? Firmar un Pacto de los Cerrillos para la libertad y la independencia nacional. Habría que entenderlo claramente, que quiere decir libertad e independencia, como Belgrano cuando hizo la bandera por primera vez a orilla del río
Paraná, allí en mi Rosario natal, y le puso a una batería Libertad y a la otra Independencia, con gran concepción de Belgrano, porque no puede haber libertad sin independencia y no puede haber independencia sin libertad. Eso Güemes lo sintió. Y por último, y esto es muy importante, Güemes nunca dijo soy salteño. No hay una sola carta. Ni argentino. Él dice soy americano. Cree en la patria grande, cree en un gran espacio de los Estados Unidos de la América del Sur, que es el gran proyecto inconcluso de nuestra independencia. Si tuviéramos los Estados Unidos de la América del Sur, si estuviéramos juntos como debemos estar los suramericanos, otra cosa cantaría con los grandes imperios como el imperio norteamericano, el imperio chino, el imperio ruso, o otros imperios que son más decadentes como el inglés, pero que sigue insistiendo sobre nosotros. Otra cosa cantaría cuando estando unidos. Claro. ¿Me explico la importancia de Güemes? Por supuesto que sí. Militar. Y muy claro, ¿eh? Militar. Política. Exacto, sí, muy claro, por supuesto. Y por último quiero preguntarle, ¿qué legado cree que a Güemes le gustaría que hoy se lo recordara en la actualidad? ¿Qué usted cree que Güemes quisiera que hoy se honre de él, del Güemes de hace 204 años atrás? Y que tal vez no se hace. Usted sabe que cuando yo cumplí 60 años, después de estudiar, difundir sobre Güemes, dije, como hacía un programa de radio que tuvo 21 años en el aire, que se llamaba Salta, Pasado, Presente y Futuro, le hice un reportaje a Güemes, lo cual se los puedo mandar, porque yo le hacía las preguntas desde hoy y él me contestaba con sus palabras desde el ayer. Ajá. Y ustedes saben que tenía una actualidad y una visión para adelante extraordinaria. Yo creo que a Güemes lo que más le hubiera gustado que sintiéramos los argentinos es lo que le dijo al general español realista Olañeta, que fue el último en caer en América y que fue virrey del Río de la Plata sin él saberlo, que fue un empecinado realista, autoritario pero empecinado y defensor del rey. Le manda una carta a Güemes diciéndole que le ofrece, le dice querido pariente, porque eran parientes incluso, en esa guerra civil que fue la América nuestra, ¿no? Había parientes de un lado y de otro. Le dice, le ofrezco seguridad para su familia, le ofrezco dinero, título de nobleza, y no confíe en esos bandidos de gaucho ni en los mandones de Buenos Aires, véngase con nosotros que va a tener otros frutos. Y Güemes le contesta, al leer su carta del tan fecha, pensé en no contestarla, para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Pero como me animan sentimientos honrados nacidos de una noble cuna, le digo ahora que detesto cuantos bienes me quiere suministrar. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. He jurado sellar la independencia de América, y esos bandidos con nombre de gaucho ya han acreditado que los van a perseguir. Hágame una guerra análoga a la mía y verá cómo triunfo. Y esos bandidos luchan por su libertad. Y por otra parte le dice, sepa que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Sin palabras, la verdad que sin palabras. Qué relato hasta emocionante también, Martín. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho, primero por haberlo podido conocer a través de la tecnología, como le decía antes. Le quiero mandar un saludo a Delfina, a su señora que le estuvo ayudando también con esto. Y la verdad que es un placer poder conocer un pedacito de la historia y contada de manera tan carnal, ¿no? Tan viva como si lo estaríamos viviendo. Para nosotros es un placer y además poder difundir todo esto, que es muy importante. Le diría, para terminar, Güemes fue el único general de la independencia que murió en combate. Así es. Y su frase para sus gauchos era, morir por la patria es gloria. Así es, en la quebrada de la Horqueta, ¿no? Cerca de Salta. Exactamente, bajo un cemil colorado que es el árbol histórico de Salta. Así es. Martín, un placer nuevamente haberlo conocido y escuchar su relato en este día tan especial, en este mes
tan especial en el paso de la inmortalidad al general. Así que bueno, un placer como siempre y esperemos que de alguna u otra manera podamos seguir en contacto. Y yo un gran saludo a todos los santafesinos que conozco, sobre todo los del Instituto Lopesiano, que hemos trabajado juntos mucho tiempo. Gracias. Gracias a usted, muchas gracias, que tenga buenas noches. Bueno, y acabamos de escuchar entonces a Martín Miguel Güemes de Arruabarrena, este hombre realmente que tuvo la gentileza de poder hablar con nosotros, sí, que así lo hace por toda la Argentina, recorre todas las escuelas, y bueno, la verdad que es muy importante para nosotros su testimonio, ¿no? De una persona realmente de las raíces tan cercanas al general. Y bueno, María Victoria, la pregunta para vos, y después de haberlo escuchado a Martín, es ¿cómo podemos pensar en este personaje del general Güemes para nuestro contexto en Argentina, ¿no? Para nuestro contexto ahora en nuestro país? Bien, en principio, como te decía antes, hay que pensar a Martín Miguel de Güemes en el contexto de una etapa de la historia argentina, que es la etapa denominada de la independencia o la década independentista, que en realidad, digamos, nosotros la ubicamos entre 1810 y 1820, pero los historiadores comienzan a pensar en las características que va a adquirir este periodo un poco antes, ¿sí? Ya justamente desde las invasiones inglesas, y algunos empiezan a pensar inclusive en los cambios que generan las reformas borbónicas de nuestro territorio, y a partir de eso, digamos, pensar los cambios que se producen, y en el marco de esos cambios, ese proceso independentista, que no es solo de lo que hoy es la República Argentina, sino que es un proceso que se va a dar en toda América Latina, ¿sí? En ese marco, digamos, lo primero que tenemos que pensar es cuándo se crea el Virreinato del Río de la Plata. Y arranco de acá, digamos, aunque parece muy atrás, pero si no, no voy a entender del todo el lugar que tuvo Güemes en este momento de la historia. El Virreinato del Río de la Plata se crea en 1776, y ese virreinato, digamos, va a abarcar los territorios que hoy corresponden a la República Argentina, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, ¿sí? Ese territorio, que en realidad estaba en el sur ocupado por las comunidades indígenas todavía, por lo tanto no tenía la magnitud que hoy vemos en cualquier mapa, ¿sí? Bueno, es un territorio que, digamos, comienza a adquirir cierta importancia, trascendencia en función del puerto de Buenos Aires justamente en el siglo XVIII, ¿sí? Y en el siglo XIX, digamos, estas consecuencias de estas reformas, sumada a la situación europea, que tiene que ver, digamos, con la prisión de Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte en su expansión, determinan, digamos, que a principios del siglo XIX, entre 1800 y 1810, estos territorios comiencen a ser observados por otros imperios, ¿sí? No solo en ese momento, pero digo, de una manera un poco más potente y presente. Uno de esos tiene que ver con Gran Bretaña, ¿sí? El Reino Unido, y otro de eso tiene que ver con el Imperio Portugués, ¿sí? En ese contexto, en 1806 y en 1807 se producen las invasiones inglesas, ¿sí? Y esas invasiones tienen que ver con la intención, digamos, bien clara de los ingleses de controlar en términos mercantiles, en términos comerciales, este territorio, ¿sí? A partir de esa situación que se junta en 1808 con la prisión de Fernando VII en Europa, ¿sí? Bueno, se producen, digamos, lo que se denomina el movimiento juntista en América Latina, ¿sí? Y en ese marco del movimiento juntista es que se produce la Revolución de Mayo. De hecho, cuando nosotros nos referimos a la Revolución de Mayo, decimos la primera junta, el primer gobierno patrio, ¿sí? Esa primera junta se refiere a eso, a un modelo de organización política que, digamos, tenía que ver con el modelo que también habían adoptado los españoles en Europa para resistir a, digamos, la invasión napoleónica, ¿sí? En ese marco es que yo tengo que pensar a Güemes, ¿sí? Bueno, de hecho, Güemes participa, tal como lo escuchábamos en el video, en la primera invasión inglesa, digamos, con una hazaña, digamos, que
creo que es inédita a nivel mundial, que es, digamos, con un cuerpo de caballería tomar un barco, tal como lo explicaba, un barco inglés, y a partir de ahí, digamos, comienza a crecer en esa carrera militar, ¿sí? Y cuando se produce la Revolución de Mayo, ahí también tengo que tener presente qué es lo que sucede. Bueno, ¿te acordás que te dije que el Virreinato del Río de la Plata ocupaba los territorios de la actual Bolivia, del actual Paraguay y del actual Uruguay, ¿sí? En ese contexto, ese proceso revolucionario que comienza en Buenos Aires intenta extenderse, expandirse hacia todas las regiones del territorio virreinal, ¿sí? Y hay varios lugares que se resisten a ese proceso revolucionario. Uno de esos lugares justamente es lo que hoy es Bolivia, que era denominado el Alto Perú, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, el Alto Perú se resiste? Bueno, son varios los motivos por los cuales el Alto Perú se resiste. De hecho, no quiere decir que, digamos, los altoperuanos no quisieran la independencia, porque hubo movimientos juntistas en Chuquisaca y La Paz en el año 1808 y 1809, con lo cual, digamos, había una intención de independencia, pero ahí se juntan varias cuestiones. Primero, que ese territorio altoperuano pertenecía anteriormente al Virreinato del Perú, ¿sí? Que Perú está muy cerca de Bolivia, obviamente, y la capital de ese virreinato seguía siendo Lima, y entonces las intenciones de Lima, digamos, bueno, eran recuperar nuevamente ese territorio altoperuano para, digamos, volver a incorporarlo a ese antiguo virreinato. Ahí siempre hubo resquemores, ¿no? En Lima, digamos, porque ese territorio no era cualquier territorio. El territorio altoperuano, lo que hoy es Bolivia, digamos, tenía las minas de plata más grandes de América del Sur, que eran las minas de Potosí. Por lo tanto, no era cualquier territorio, ¿sí? Bueno, por un lado, esta situación. Y por otro lado, es un territorio, digamos, que tiene una gran cantidad de población indígena, la mayor parte de la población es indígena, y es un territorio que, digamos, entre 1780 y 1782 había sido protagonista de una serie de rebeliones indígenas muy potentes, muy extendidas territorialmente y en el tiempo también. Nosotros decimos la rebelión de Tupac Amaru, de Tupac Katari, pero en realidad son una serie de rebeliones indígenas en contra del poder colonial, ¿sí? Entonces, estas dos situaciones se juntaron, creo yo, en ese momento, convergieron en ese momento e hicieron que, digamos, el Alto Perú no estuviera de acuerdo con el proceso revolucionario que había comenzado en Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí, digamos, comienza la historia de estos enfrentamientos, ¿sí? Y yo siempre cuando explicamos con los chicos les digo, bueno, en la Guerra de la Independencia hay dos momentos bien marcados, ¿sí? Por un lado, entre 1810 y 1815, lo que los historiadores denominan lo que se podría decir una guerra civil, ¿sí? ¿Por qué una guerra civil? Bueno, porque en realidad los criollos luchaban con españoles que estaban dentro del territorio o con criollos que dentro del territorio no estaban de acuerdo con ese proceso revolucionario. Eran los menos, pero también había, ¿sí? Y después de 1815, entre 1815 y 1820, la situación cambia porque ahí Fernando VII vuelve al trono, ¿sí? En 1814, y en 1815 su principal objetivo es recuperar los territorios americanos. Y entonces comienza a enviar de manera, digamos, a gran escala, digamos, ejército, la marina, bueno, digamos, comienza a ampliar las fuerzas militares, ¿sí? De una manera muy impresionante para lograr recuperar esos territorios, ¿sí? Entonces ahí hay como dos momentos en esas guerras de la independencia. Y justamente, digamos, en la primera etapa, entre 1810 y 1815, el frente que es el Frente Norte, digamos que estaba en el límite, ¿no? Entre Salta y Jujuy y lo que después va a ser Bolivia, es un frente que sufre permanentemente incursiones de los ejércitos que se denominan realistas, que después van a ser españoles, al territorio de Salta y de Perú, ¿sí? Es ahí, digamos, en ese ejército del norte que primero lidera Castelli, que después va a estar al mando Belgrano, ¿sí? Que de hecho en otro momento hablamos de Belgrano y dijimos cuáles fueron sus grandes hazañas con ese ejército del norte, y que posteriormente va a estar a cargo de Güemes,
¿sí? Digamos, ese ejército del norte va a tener algunos triunfos y algunas derrotas, pero sobre todo, digamos, en un momento lo que se va a definir es que no vamos a poder avanzar sobre el territorio del Alto Perú mientras Lima siga en manos de los realistas, ¿sí? En manos de los españoles. Entonces, la idea, digamos, a partir de 1814-15 va a ser mantener a raya, digamos, esa frontera norte, ¿sí? Y es ahí donde Güemes tiene, digamos, una destacada actuación, porque, digamos, crea, digamos, una estrategia de lucha que era poco ortodoxa para la época, que tenía que ver con la guerra de guerrillas, ¿sí? Y esto implicaba escuadrones de los infernales, como eran denominados sus gauchos, que eran gauchos, básicamente, y que, digamos, atacaban de diversa forma y en diverso momento, sorpresivamente, a los ejércitos realistas, ¿sí? Hasta desgastarlos de tal forma, digamos, que los sostuvieron a raya, casi sin recursos, porque, digamos, Buenos Aires estuvo siempre muy enfrentado a Güemes, ¿sí? Porque, digamos, era una figura muy potente en el norte, y entonces, bueno, digamos, comienzan ahí ya a manifestarse diferencias que después se van a sostener en la década siguiente entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Y entonces, digamos, la hazaña de Güemes tiene que ver con eso, ¿sí? Sobre todo en la etapa 1815-1821, Güemes va a mantener esa frontera norte. Si no, hoy en día probablemente esa frontera llegaría hasta Córdoba, ¿sí? Y quizás hubiéramos perdido esos territorios. No podemos hacer historia retrospectiva, pero en realidad digamos, la potencia de la defensa que Güemes hizo durante estos años impidió que los ejércitos realistas, sobre todo, como te decía, a partir de 1815 y la avanzada superpotente que hay desde ese momento, siguieran hacia, digamos, tomando esas provincias del norte de nuestro país. Esa estrategia que él usó con los gauchos fue fundamental entonces para todo esto. Esa estrategia fue fundamental. Generalmente cuando uno habla de la guerra de guerrillas remite a la historia latinoamericana de la década del 60 y el 70, ¿no? Porque, digamos, los grupos guerrilleros de la década del 60, de 1960 y 1970, uno dice, utilizaron la guerra de guerrillas. En realidad es una estrategia que venía de mucho tiempo antes, y es una estrategia que utiliza Güemes también, y que tiene que ver con esto de los ataques sorpresa y, digamos, de la lógica de atacar y disolverse rápidamente, y de un grandísimo conocimiento del terreno, claro, ¿sí? Y del territorio, quiero decir, ¿no? De las características del territorio, que tanto Güemes como sus gauchos tenían. Entonces eso hacía que pudieran esconderse, que pudieran retirarse rápidamente, ¿sí? Y bueno, imagínate cómo habrá sido esa estrategia que solo pudieron, digamos, terminar con Güemes cuando lo mataron. Claro. ¿Sí? Que de hecho fue el único general que murió en combate, ¿no? En la historia. En realidad él muere en una emboscada, claro. Digamos, una figura fundamental en sus estrategias políticas y militares es su hermana, Macacha Güemes, ¿sí? Y él muere en una emboscada, traicionado por un prisionero que libera después de un enfrentamiento. Lo van a buscar a la casa de la hermana, bueno, lo persiguen, le disparan. Y, digamos, en esa huida, bueno, es que le disparan, ¿no? Y claro, después él se recluye en un campamento y los españoles le ofrecen salvarlo, le ofrecen sacarlo de ese lugar para curarlo, y él dice que de ninguna manera lo va a hacer, que él solo tiene los gauchos, solo tiene sus gauchos y solo lucha por la libertad y por la independencia americana. Y estamos viendo justo la partecita de lo que fue la emboscada y su fallecimiento, ¿no? Su agonía, mejor dicho, después de esta traición, ¿no? Que sí. ¿Era común la traición en esa época? Lo que pasa que, a ver, no es tan fácil, es un momento de conflicto armado, ¿no? Y es un momento en que los intereses se cruzan los intereses políticos, los intereses económicos, ¿sí? Los intereses bélicos, se cruzan también la lógica que tiene que ver con
el renombre, quiero decir, con el lugar que ocupaba cada uno. Y en el caso de Güemes es una figura, digamos, que va a ser gobernador de su provincia durante mucho tiempo. Y como te explicaba antes, que no tenía, digamos, recursos provenientes de Buenos Aires para sostener a su ejército de los infernales, a sus milicias, diría yo, más que ejército, en realidad utilizaba muchos recursos que tenían que ver con impuestos hacia los terratenientes salteños y hacia los comerciantes salteños, con lo cual también se había ganado, digamos, cierta enemistad, ¿sí? cierto claro. odio con estos sectores. Era un tipo que era denominado el padre de los pobres, entonces también, imagínate en el siglo XIX, digamos, una persona que le diera ciertos beneficios a esos sectores populares. Bueno, no era bien visto por los sectores terratenientes, por los sectores, digamos, más acomodados de las provincias de Salta y Jujuy. Entonces también en un punto, después de su muerte, aparece en un diario de Buenos Aires: ha muerto el abominable Güemes, ¿sí? Porque en Buenos Aires ya en la década del 20, muere en 1821, digamos, el posicionamiento es, bueno, anti-caudillo sobre todo, digamos, la lógica de unitarios y federales empieza a plantearse claramente en este lugar, los intereses porteños empiezan a plantearse claramente en este lugar, y también hay muchos, estos sectores acomodados de Salta y de Jujuy, que festejan esta muerte, ¿no? Uh-huh. Por eso también Güemes tarda tanto tiempo en ser reconocido en nuestra historia, ¿no? Los primeros que lo reconocen son Belgrano y San Martín, los dos principales héroes de nuestra historia nacional. Sobre todo San Martín reconoce en Güemes, y de hecho se retira, digamos, le dan el mando del Ejército del Norte cuando Belgrano vuelve, y San Martín le otorga el mando del Ejército del Norte a Güemes y se va a Mendoza, ¿sí? a armar la estrategia para cruzar los Andes e independizar Chile, claro. ¿sí? y posteriormente Perú. Vicky, para terminar y redondear un poquito, vos antes nombraste a la hermana. ¿Qué rol tuvieron las mujeres en la etapa independentista? Bueno, hay muchas mujeres de la historia argentina que tuvieron roles muy importantes en la historia argentina. En el caso de Güemes, su hermana fue su gran compañera, su gran asesora. Y en toda la región, digamos, había una red de mujeres que hacían una suerte de red de inteligencia, ¿sí? que espiaban a los españoles, que sabían dónde estaban sus ejércitos, que hacían de, digamos, correo en este sentido. Y creo también, digamos, que esto, digamos, no es casual que también las mujeres hayamos sido en un punto borradas de esa historia, podríamos decir, oficial, si se quiere. Porque bueno, no es de hace tantas décadas, ¿no? que se empezó a estudiar la historia de las mujeres, la historia de género, digamos, de empezar a pensar que son muchos los sectores que intervinieron en esos procesos, sobre todo en este proceso de independencia. En el caso del Ejército del Norte tenemos a Juana Zurduy también, digamos, una generala muy potente, de las más potentes, con una importancia militar en este sentido, ¿no? Bueno, creo que es hora de que empecemos a hablar del lugar de las mujeres. Creo que está claro, digamos, que más allá de que la historia oficial no lo cuente en este sentido, las mujeres formamos parte de ese pueblo que fue protagonista, ¿no? Porque digo, también cuando hablamos de las guerras de la independencia aparecen los personajes tan trascendentales como Güemes. No hay que olvidarse que los ejércitos estaban compuestos por personas que no figuran con nombre y apellido en la historia, pero que claramente tuvieron un protagonismo en esa historia, ¿no? Y justamente en este lugar también estaban las mujeres, que curaban, que cuidaban, que hacían la comida, que hacían las labores de todo tipo mientras sus esposos, sus parejas estaban formando parte del ejército, de sus hijos, digo, que fueron en este sentido, y también protagonistas claras, como estamos diciendo en el caso de Macacha Güemes o de Juana Zurduy. Claro. María Victoria, bueno, te agradecemos mucho escuchar estas palabras que siempre está bueno recordar, ¿no? La historia de los próceres en esta oportunidad de Güemes, con respecto, porque es parte de nuestra historia. Y bueno, en este día tan especial, un nuevo día del paso a la inmortalidad en general. Te agradecemos mucho por contarnos un poquito más y cada vez saber un poquito más de nuestro pasado, que es muy importante. También me parece importante
que la quinta generación pudo contar también su impronta, lo que vivió en su familia, lo que conoce y llevar ese legado, ¿no? Porque también se podría haber cortado si sus descendientes no salen a hablar o sus descendientes no les interesa este tema, esta historia se cortaría y en algún momento por ahí tal vez se corte, ¿no? Pasaron más de 200 años, pero de aquí a 400 años vamos a ver qué ocurre con todo esto, ¿no? Me parece trascendente que sus herederos y sus no herederos, como en este caso estamos haciendo nosotros, retomemos parte de ese legado para transmitirlo a las nuevas generaciones, porque de eso se trata. Y por supuesto que soy fanática de la historia y entonces considero, digamos, que ningún pueblo puede crecer, ningún país, ninguna nación puede crecer si desconoce su historia. Y en este sentido hay que, digamos, investigar, leer, buscar, revolver en ese pasado para no quedarse solo con aquella versión que, digamos, aparece en algún lugar que sea oficial o que sea público y digamos, ir más allá de eso. Claro. ¿Sí? Por eso siempre les digo a mis estudiantes cuando en el profesorado, cuando trabajamos estas cuestiones, les digo a los de este año, de primer año, y Luca te lo puede decir, en realidad la historia está para que poder comprender nuestro presente, pero también estudiar historia nos pone en un lugar incómodo, porque muchas veces cuando miramos ese pasado vemos cosas que no nos gustan, y de eso se trata también, de hacernos cargo como país, como nación, como personas, de ese pasado que nos constituye como tal. Vicky, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias.